Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor. Vamos a continuar con estos videos de los sábados donde cada sábado vamos a enseñar un término de la economía que deben todos los colombianos manejar muy bien para que no sean víctimas de lo que ocurrió en Colombia en este 2022, y es que por cuenta de la desinformación y el desconocimiento en temas económicos muy elementales, las personas mayoritariamente fueron engañadas con mucha información que en su mayoría era falsa. ¿Quieren ver algo? Vamos a arrancar con esto. Un trino del senador Gustavo Bolívar, donde, como fue parte de la campaña del gobierno actual, pues básicamente tergiversar la información y, por ejemplo, dijeron que Colombia estaba quebrada. Han hablado mucho del famoso déficit fiscal. Así que si usted desea saber qué es el déficit fiscal, cómo se explica, cómo ha sido el comportamiento de Colombia, lo invito a suscribirse al canal y en este momento vamos a resolver esta inquietud. Recuerden que suscribirse al canal es muy sencillo. Solamente deben ir a YouTube, escriben Orlando Santiago Fénix Valor y dan un clic en el botón que dice suscribirse. Y además den un clic a esta campanita donde pueden decirle que todas las notificaciones, aquí donde dice todas, les envíe un correo electrónico cuando haya un nuevo video. Así que si están listos, comencemos. Y esto es lo que hay que intentar acabar en Colombia, que producto de la falta de educación financiera, pues los gobiernos, los políticos se aprovechen de los ciudadanos y generen este tipo de situaciones. Siempre he sugerido que cuando ustedes tengan una duda, vayan a Google, tan simple como escribir déficit fiscal. Vamos a mirar qué es el déficit fiscal. Entonces, si abren la primera información, les dice, el déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales, tributos y cotizaciones, en un periodo de tiempo normalmente de un año. ¿Cómo vamos a explicar esto? Vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Imagínese que usted es el gobierno y tiene unos gastos, un presupuesto durante el año de 100 pesos. Entonces, los 100 pesos vamos a colocarlos aquí. Estos son el presupuesto que tiene, los gastos, todas las obligaciones que usted va a tener que cumplir. Ahora, para poder cumplir con esos gastos, con esos compromisos, usted debe tener ingresos. Entonces, esos ingresos son los que los estados recaudan a partir mayoritariamente de los impuestos, que recuerde que los impuestos los pagan son las empresas y personas independientes mayoritariamente en más de un 90%. Es las cifras que ha publicado la DIAN. Entonces, tiene un presupuesto, unos gastos de 100 pesos, pero en su actividad como gobierno solo pudo producir ingresos por la cifra que está aquí, 90 pesos. Entonces, el déficit fiscal es muy fácil de calcular. Si tiene obligaciones por 100 y produce ingresos por 90, significa que si usted divide 90 entre 100, le da un menos 10%. ¿Qué significa ese menos 10? Que usted tiene un déficit de 10, en este caso, de 10% frente a sus compromisos y obligaciones que están por aquí. Entonces, tan simple como eso es el déficit fiscal. Entonces, cuando hablamos de cifras de un país, todos los compromisos son el presupuesto, las inversiones, el gasto público, el pago de créditos y todo lo demás son las obligaciones. Los ingresos para financiar ese presupuesto, pues por supuesto son todos los ingresos que tiene un país, que mayoritariamente son los impuestos, el endeudamiento en el que incurre y el famoso déficit fiscal. Pero ¿qué tan mal está Colombia? Y es real lo que dice parte de los políticos que se hicieron elegir, que Colombia estaba quebrada y estábamos en el peor momento de la historia. Pues vamos a mirar una página de internet que nos resuelve esa información. Se llama Datos Macro. Pasemos a la pantalla. Entonces, en Datos Macro encontramos las cifras de todos los países, algunos del 2021, otros del 2020, con el déficit fiscal. Como es costumbre de los nuevos funcionarios del gobierno actual,
no saber leer las cifras de información económica, pues vamos a dejárselos claros. Aquí dice déficit en millones de euros. Entonces, por ejemplo, la cifra que arranca en esta que tenemos acá con España, pues básicamente dice que el déficit de España es de 82.819 millones de euros. No van a decir ahora las cifras como las pronuncia la ministra de Minas, que habló de 10.000 billones de déficit en el caso actual de la gasolina, o del señor Gustavo Bolívar, que dice que van a aumentar la inversión al sector agrario por 2.000 billones de pesos. Todo esto hace parte de lo que ocurre cuando un político que no sabe ni siquiera cómo se utiliza un decimal o una coma en matemática, pues ejerce funciones de gobierno. En fin, entonces vamos a mirar acá el déficit fiscal. Aquí están todos los países y los tenemos absolutamente todos con datos 2021 o 2020, pero lo importante sería mirar ese déficit en términos porcentuales. ¿Por qué porcentuales? Recuerden el ejemplo que acabo de hacer de los 100 pesos y los 90 que tengo de ingresos. Entonces, el déficit fiscal, como es un porcentaje, no importa que su economía sea la más grande como Estados Unidos o que sea la más pequeña como eventualmente San Marino o un país muy pequeño en el mundo. Porcentualmente podemos calcularlo de la manera más apropiada porque al margen de qué tan grande o tan pequeño sea un país, pues lo que vamos a mirar es cuánto cubren los ingresos en función de mis gastos. Entonces, para hacer la cuenta, vamos a darle clic para que nos ordene desde el país que a mayor déficit fiscal hasta el de menos déficit fiscal. Y encontramos que a cifras, pasemos a la pantalla, entre 2020, algunos 2019, quizá países muy pequeños, pero la mayoría está 2020 y 2021, tenemos a San Marino con un 37%, o sea, con el ejemplo que acabamos de hacer, de 100 pesos, que es su presupuesto de gastos, pues básicamente este país solamente tiene 63 de ingresos. Es la forma de entenderlo. Timor, Malvinas, Venezuela. Vamos a hablar de países reconocidos. En Colombia los políticos se hicieron elegir diciendo que Colombia estaba peor que Venezuela. Miren el déficit de Venezuela. El déficit fiscal al 2017, porque esta es otra constante, el gobierno venezolano no da cifras actualizadas, su déficit era del 22,99%. Miren, Estados Unidos, para que se sorprendan, el déficit fiscal de Estados Unidos al 2020 del 14,49%. Dentro de países de la región, Brasil 13,33%, Irak 12,81%, India 12,76%, Bolivia 12,72%. Y aquí comenzamos a ver todos los países. Miren a Japón, 8,95% de déficit. Y seguimos bajando a ver dónde encontramos a Colombia, el Reino Unido, muy de moda por estos días con el fallecimiento de la reina, 7,99%, República Dominicana 7,91%, Chile 7,52%, Egipto 7,31%, Italia 7,20%. Recuerden que aquí tiene un menos, o sea, hablamos de déficit. Y por aquí encontramos a Colombia, menos 6,98%. Muy cerquita España, menos 6,87%. Y si seguimos bajando, pues básicamente el déficit fiscal se va reduciendo. Vamos a ver qué países tienen déficit o que no tienen déficit, mejor, fiscal en el mundo. Entonces, dentro de países que hayamos escuchado, Jamaica 0,27%, o que se nos hagan más conocidos, Corea del Sur, una potencia del capitalismo, que es totalmente contraria a lo que pasa en Corea del Norte. Corea del Sur, 0,37% no de déficit, sino de superávit fiscal. Luxemburgo, 0,90%. Dinamarca, 2,60%. Seguimos con países más reconocidos. Noruega, 9,90%. Libia sabe aprovechar sus recursos naturales, 13,82% de superávit fiscal. Recuerden que Libia es un país petrolero y pues ellos saben aprovechar eso, contrario a lo que pasa en Colombia, donde dicen que la política es acabar o finalizar contratos, no generar nuevos contratos de exploración y de tanto de gas como de petróleo. Este es un mapa que les muestra cómo está el déficit fiscal. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí lo ven en el mapa con 14,49. En la medida que esta barra se va corriendo hacia el verde, pues miren Rusia, en vez de déficit tiene superávit fiscal de 0,72. Y Colombia, si la miramos en el mapa, miren que está cerca de la mitad. ¿Qué es lo que ocurre?
que como el tamaño de Rusia es tan amplio en términos territoriales, pues se ve en el radar cómo está Colombia, o la parte neutral está ubicada por estos puntos. En la región, vamos a mirar si pudiéramos ampliar este mapa, vamos a ver cómo está Colombia si estamos tan mal. 6,98 déficit. Venezuela, menos 22. Brasil, menos 13. Bolivia, menos 12,72. Paraguay, menos 6,15. Uruguay, hasta el momento el mejor, menos 2,62. Argentina, casualmente, menos 4,58. Bastante extraña esa cifra. Chile, menos 7,52. Perú, menos 2,59. Muy bien ha estado Perú. Lástima el gobierno que implantó recientemente. Y Ecuador, menos 6,11. Así que eso que le han dicho de que Colombia está muy mal o que está quebrada, o este tipo de trinos con los cuales se hizo elegir el actual gobierno, parte de la información, poner trinos de este estilo, pues básicamente son la forma sucia en la que ha caído la política en Colombia, lastimosamente. De esta forma queríamos darle una idea de cómo se comporta el déficit fiscal, pero es que luego de la déficit fiscal viene otra cifra que es muy importante, y es que se habla de la famosa deuda. Entonces, para hablar de la deuda podemos nuevamente aquí en la página, y aquí tenemos la deuda. ¿Cuánto es la deuda en función del PIB? Si este video les interesa, pues entonces no olviden, suscríbanse al canal de YouTube. Recuerden que es muy fácil suscribirse. Aquí en YouTube me buscan como Orlando Santiago Fénix Valor, suscribirse, y en la campanita le dicen que todas las notificaciones. Este video de la deuda financiera estará el próximo sábado y ustedes lo podrán ver aquí en este canal. No olviden suscribirse y tener acceso a todo este tipo de información, cuyo objetivo es educar en Colombia, porque nos está saliendo muy costoso que la gente no tenga nociones elementales de economía, mientras que los politiqueros aprovechan la ignorancia de los colombianos en temas económicos que son muy importantes para implantar sus ideas, sus modelos, haciendo un daño tremendo a nuestro país. El objetivo de este canal es educar, y eso es lo que pretendemos con la información. Todos los datos e información con la que trabajamos son datos oficiales, y desde ese punto de vista jamás trabajamos o decimos algo que sea subjetivo. Así que esperamos que esto lo tome por el lado, como dirían, por el lado amable, porque se trata de datos reales. Les habló Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor, y ahí aparecen nuestras redes sociales, y no se olviden suscribirse a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor.